El profesor crea una clase y asigna estudiantes y un libro de texto a la clase. Seleccione el widget de administración de clase y después el botón Crear clase en el iniciador. Entre el nombre, día de la semana y otra información de la clase. Después, seleccione el botón Guardar para crear una clase. Las clases que fueron creadas aparecen en una lista en el lado izquierdo de la pantalla de administración de clase y pueden ser modificados o eliminados. Asignando estudiantes a la clase. Seleccione la pestaña Estudiantes y luego el botón Añadir estudiante. En la pantalla de búsqueda de estudiante, seleccione el grupo donde quiere comenzar la búsqueda y entonces seleccione el botón Grupos de búsqueda para listar todos los estudiantes en el grupo seleccionado. El profesor selecciona sus estudiantes después de buscar por nombre o etiquetas y clica el botón Completo. Los estudiantes seleccionados son asignados a la clase y aparecen en la lista de estudiantes. Asignar libros de texto a la clase. Seleccione la pestaña Libro de texto y clique el botón Añadir libro. En la pantalla Añadir libros de texto, seleccione el botón Añadir en el libro que está añadiendo. El libro seleccionado es asignado a la clase y aparece en la lista de libros de texto. 1. Después de que el profesor cree una clase y agregue estudiantes y libros de texto, los libros de texto asignados son descargados automáticamente a las tabletas del profesor y los estudiantes. Después de crear la clase, el profesor comprueba el nombre de la clase y selecciona la miniatura del libro de texto en el widget Mi clase. Los estudiantes también seleccionan el widget Mi clase. El nombre de la conexión de red se muestra en la tableta del profesor. Los estudiantes deben estar conectados a la misma red. Todas las clases disponibles a los estudiantes aparecen en las tabletas de los estudiantes. El profesor selecciona el botón Comenzar para preparar la clase. Los estudiantes eligen la clase y seleccionan el botón Empezar para atender a la clase. Fotos de todos los estudiantes asistentes aparecen en la tableta del profesor para verificar la atendencia a una vista. La pantalla de espera se despliega en las tabletas de los estudiantes hasta que el profesor comience la sesión. Un estudiante que no está asignado a la clase puede atender a la clase si está conectado a la misma red. El profesor puede aceptar o rechazar al estudiante a través de seleccionar al estudiante desconocido y seleccionar el botón de aceptar o rechazar. Cuando se unen todos los estudiantes en la clase, se puede seleccionar el botón Comenzar sesión y el capítulo para la clase. El libro de texto seleccionado se abrirá en la tableta del profesor y las de los estudiantes al comenzar la clase. El profesor y los estudiantes pueden empezar la clase interactiva. El profesor y los estudiantes están sincronizados página por página por medio del Outlast interactivo. Si se pasa la página en el dispositivo del profesor, se pasa la misma página en las tabletas de los estudiantes. El profesor puede revisar las respuestas de los estudiantes. Cuando un estudiante contesta una pregunta en su tableta, se presenta automáticamente en la tableta del profesor. Cuando el profesor selecciona el botón Ver en la pregunta, aparece en la tableta del profesor una lista de todas las respuestas de los estudiantes. Se puede revisar el trabajo de los estudiantes en el libro de texto desde la tableta del profesor por medio de captar una sección del libro de texto. Si el profesor selecciona el botón Captar en la barra de herramientas, cambia la vista a modo de captar. El profesor arrastra sobre la área deseada y selecciona el botón de Aplicar. La área es captado automáticamente y enviado a la tableta del profesor para desplegar. El profesor puede utilizar las notas de media creadas de antemano como material adicional para la clase. Cuando el profesor selecciona una nota de media, se despliega en pantalla completa. El profesor puede enviar la nota de media a los estudiantes al seleccionar el botón de enviar. La nota de media enviada se despliega en pantalla completa automáticamente en las tabletas de los estudiantes. Cuando los estudiantes cierran la nota de media, se la reduce como foto en miniatura y aparece en la misma posición donde el profesor la creó. Se usan insignias como refuerzo positivo para actividades o logros de los estudiantes. Pulse por 2 segundos en cualquier lado del nombre del estudiante o de la foto en miniatura en una respuesta o en la pantalla de asistencia para ver una insignia emergente.
Seleccione la insignia que desea enviar al estudiante. La insignia aparece como una imagen grande en la tableta del estudiante. Luego se reduce a la parte superior del libro de texto. El profesor también puede crear insignias personalizadas para usar en la clase. Se puede crear insignias personalizadas en Configuraciones de la clase, en el menú de Configuraciones. La campana se usa para comprobar que los estudiantes hayan terminado de contestar una pregunta, o se usa para solicitar una votación e iniciar debate en la clase. Seleccione el botón de campana en el Más menú para activar el widget en la tableta del profesor. Haciendo esto, activa el botón de campana en las tabletas de los estudiantes. Los estudiantes pueden seleccionar el botón de campana una sola vez. Cada vez que se seleccione, el widget en la tableta del profesor cuenta los votos. El profesor también puede comprobar cuántos estudiantes en la clase hayan seleccionado la campana. Después de terminar la clase, el profesor puede ver la asistencia de las sesiones completadas y también evaluar a los estudiantes.